Está bien, comencemos con la primera enseñanza falsa de la que debes estar consciente. La primera enseñanza falsa que se está propagando como un cáncer es la creencia de que todo cristiano debe ser rico y gozar de perfecta salud porque es la voluntad de Dios. ¿Es esto cierto? Absolutamente no. Si bien Dios nos promete paz, incluso en tiempos difíciles, no garantiza que siempre disfrutaremos de una salud perfecta y de riqueza solo porque somos cristianos. Ese tipo de vida perfecta está reservada para cuando lleguemos al cielo y a la nueva tierra. De hecho, la Biblia es bastante clara al respecto, nos dice que enfrentaremos pruebas y desafíos en esta vida. En Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Por lo tanto, está claro que experimentaremos dificultades en este mundo. Lamentablemente, muchas personas se ven profundamente heridas por esta enseñanza falsa. Por ejemplo, alguien puede estar lidiando con un problema de salud y orar fervientemente por sanidad, esperando que Dios simplemente lo haga desaparecer. Luego se encuentran con estos predicadores y maestros falsos que les dicen, bueno, es porque te falta fe. Pero no puedes tratar a Dios como un genio, haciendo demandas y deseos. En cambio, debemos acercarnos a Él con humildad, tal como Jesús lo hizo en el jardín de Getsemaní. En Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesús dijo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Ciertamente puedes acudir a Dios y pedirle sanidad o ayuda con cualquier problema que estés enfrentando. Es asombroso que hoy en día tengamos médicos que también puedan ayudar en el proceso de sanación y Dios puede trabajar a través de ellos también. Pero cuando ores, debes entender que Dios puede responder de diferentes maneras. A veces puede quedarse en silencio y otras veces puede decir que no por una razón que tal vez no comprendamos completamente y debemos aceptarlo. Consideremos el ejemplo de Job. Pasó por un sufrimiento y una pérdida inmensos. Perdió a sus hijos, su riqueza e incluso su salud. Parecía que todo le había sido arrebatado. Sin embargo, al final, Dios utilizó las pruebas de Job para acercarlo y restaurar todo. De hecho, Dios lo bendijo con incluso más de lo que tenía antes. Después de experimentar todas esas dificultades, esto es lo que Job dijo, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job pasó de simplemente escuchar acerca de Dios a realmente ver y comprender quién es Dios. Su relación con Dios se volvió más profunda y significativa. A veces, Dios permite el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas para enseñarnos lecciones importantes. Todos enfrentamos diferentes tipos de dolor y sufrimiento. En mi propio testimonio, que puedes ver al final de este video, he compartido cómo pasé por una pérdida significativa. Sin embargo, a través de todo el sufrimiento y el dolor, Dios utilizó esas experiencias para acercarme más a Él. Él me humilló y me transformó, moldeándome en una mejor persona. Lo mismo le sucedió a Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, Pablo dice, «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera». Ahora escucha esto, 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 dicen, «Por esta causa 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí». Es interesante, Él no simplemente lo nombre y lo reclame y dice, «En el nombre de Jesucristo, proclamo que este aguijón en mi costado se vaya». Él no hizo eso. ¿Qué hizo Él? Le pidió a Dios 3 veces que lo quitara y no hubo problema con su fe. Porque Pablo tenía fe y él sabía que si Dios quería, él podría ayudarlo. Pero él le pidió a Dios 3 veces y luego ¿qué dijo Dios? Y me ha dicho, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por tanto, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Puedes decir eso en tiempos difíciles? ¿Estás satisfecho con lo que Dios permite en tu vida? ¿Eres codicioso? ¿Solo quieres más dinero? ¿O estás satisfecho con solo comida y ropa? Ten mucho cuidado con lo que pides. Dios conoce las intenciones de tu corazón. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 11, está escrito: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por tanto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Porque Dios quiere que tu enfoque esté en Él y en las cosas que tienen importancia eterna, en lugar de centrarte únicamente en las cosas temporales de este mundo. Es importante tener en cuenta que no hay nada inherentemente malo en ser rico. Dios bendice a muchas personas financieramente y también puede bendecirte a ti. Sin embargo, también espera que utilices los recursos que tienes de la manera correcta, con responsabilidad y sabiduría. El segundo falso enseñamiento ocurre cuando las iglesias imponen reglas adicionales, conocidas como legalismo. Estas reglas pueden afirmar que ciertas acciones, como hablar en lenguas o ser bautizado, son necesarias para la salvación. Centrémonos en estos dos ejemplos, aunque hay más. Sin embargo, la Biblia es clara en que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios quiere, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que somos salvos solo por la gracia, a través de la fe. No es una combinación de gracia y obras, gracia y hablar en lenguas, o gracia y bautismo, es solo a través de la gracia. Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Es a través de la fe que somos justificados, y mediante la confesión verbal se alcanza la salvación. El versículo 17 enfatiza que la fe proviene de escuchar la palabra de Dios. Dios, siendo justo y santo, juzga con justicia. Solo Él puede ver verdaderamente las intenciones del corazón de una persona. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo al criminal crucificado a su lado? Este criminal no habló en lenguas ni recibió el bautismo, porque somos. En Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43, está escrito: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús salvó a este hombre porque confesó a Jesús como Señor. Lo confesó con su boca y lo creyó en su corazón, y Jesús le concedió la salvación. Ahora, puedes preguntarte: ¿debo ser bautizado? La respuesta es sí, porque la Biblia nos instruye a ser bautizados, y es importante obedecer los mandamientos de Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 38 dice:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, hablemos de hablar en lenguas. ¿Debería todo el mundo hacerlo? ¿Todos pueden hacerlo? No, la Biblia explica claramente que las personas tienen diferentes dones y habilidades espirituales. Hablar en lenguas no es un requisito para la salvación. Pablo deja esto claro en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, donde dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, operaciones de milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diferentes clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Este pasaje explica claramente que diferentes personas tienen diferentes dones dados por el Espíritu. Lo importante es usar estos dones en beneficio de todos. Es crucial no añadir ni quitar nada de la Biblia. Nuestros sentimientos personales sobre ciertos pasajes o versículos no deben determinar su validez. Si te sientes incómodo con ciertas partes de la Biblia, puede ser una señal de que necesitas leerla, aceptarla y alinear tu vida con sus enseñanzas. La verdad tiene el poder de cambiarnos, y hay diversidad. Somos imperfectos y nuestros pensamientos son imperfectos, pero la Biblia es pura y es la palabra de Dios. Es la verdad última por la cual debemos vivir. Ahora, hablemos del último falso enseñamiento. El siguiente falso enseñamiento a menudo se conoce como hipergracia y amor. Algunas iglesias se centran únicamente en esta enseñanza y descuidan presentar una visión equilibrada de la Biblia. No enfatizan que Dios es tanto santo como justo. Esta es una peligrosa idea equivocada, porque lleva a muchas personas a creer que pueden ser cristianos mientras continúan viviendo en pecado y disfrutando de sus estilos de vida pecaminosos. Piensan que pueden hacer lo que quieran porque creen que el amor y la gracia de Dios los perdonarán, incluso si siguen pecando en el futuro. Sin embargo, esto es una interpretación errónea de las Escrituras y no es cierto. Si vives de esta manera, es probable que no hayas tenido un verdadero encuentro con el Dios del universo y que no seas un cristiano genuino. Un verdadero encuentro con Dios te transforma en una nueva creación. Ahora, Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2 aborda este tema, diciendo: ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El versículo 14 aclara aún más: pues el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Además, el versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, según la Biblia, si verdaderamente obedeces a Dios en justicia, quedas libre del pecado. Es importante reconocer que hay innumerables personas que creen que están salvadas y se consideran cristianas. Romanos, sin embargo, Jesús mismo advirtió: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es un mensaje importante que requiere tu atención cuidadosa.
Ten cuidado con los falsos maestros, predicadores e iglesias que solo te dicen lo que quieres escuchar basado en tus deseos mundanos. Escucha atentamente, la gran apostasía ocurre cuando la mayoría de la iglesia justifica el pecado y condena a aquellos que predican en contra de él. No digo estas cosas para ganar popularidad, porque muchas personas me desaprobarán por ello. Algunos de ustedes que están viendo este video pueden sentir ya una desaprobación hacia mí. Sin embargo, no comparto estos pensamientos porque sea extraño o crítico. Los comparto porque reflejan la verdad, y solo la verdad tiene el poder de transformar vidas. Un verdadero cambio solo puede ocurrir cuando el Evangelio se presenta de manera honesta y equilibrada. Sí, somos salvados únicamente por la gracia de Dios a través de una fe genuina en Jesucristo. Pero es crucial entender lo que implica una fe verdadera. Un mensaje motivacional puede hacerte sentir bien temporalmente, pero no perdurará. Solo la verdad puede producir un cambio duradero. Si tienes dudas sobre lo que significa ser un verdadero cristiano, te animo a ver el video que mencioné. Gracias por acompañarnos hoy y esperamos que este video haya sido esclarecedor y alentador. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploremos en futuros videos. Hasta la próxima, que la esperanza de la resurrección y la seguridad del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.